Vamos a... Ok, ahora sí, ahora sí. Bueno, amados, estuvimos tocando el viernes pasado un tema sumamente importante y gracias a todos ustedes por las llamadas, por los comentarios, por todas las veces que me dicen que han sido edificados con la palabra del Señor, porque ese es precisamente el propósito de traerles este tema. Es darle herramientas, darles a ustedes todo lo necesario para que se apoderen de la palabra, se apoderen de esta enseñanza y lo pongan en práctica. Entonces, estoy tratando una serie sumamente importante, una serie que me apasiona, pero es una serie que en mi vida lo aprendí hace muchos años atrás, hace unas cuantas décadas, porque yo personalmente sufría de problemas de salud, de cosas que estaban sucediendo, y estoy hablándole no viejo, o sea, 20 años, 22 años. Mi esposa me conoció a mí con problemas estomacales y yo me acuerdo de mi abuela. Mi abuela sufría muchísimo del estómago, tenía muchos problemas del estómago y yo empecé a vivir esa experiencia. Y bueno, uno escucha a los médicos, uno escucha aquí, uno escucha allá y uno comienza a hacer toda una serie de movimientos para aliviar eso que te está oprimiendo. No les voy a dar el testimonio completo porque definitivamente se alargaría demasiado, pero sí, yo me acuerdo como ahora, estaba, era como un codiscipulado con uno de los miembros de la iglesia, que era un líder, y yo, de donde yo estaba pastoreando en aquel tiempo, estábamos en un famoso McDonald's desayunando, y de pronto yo me estaba tomando unas pastillitas que yo las recomiendo, o sea, a las personas que tienen problemas con digerir la leche o todo lo que son lácteos, hay unas pastillitas que se toman para, bueno, no voy a entrar en el detalle médico científico, entonces cuando me ve que yo estaba tomándome esas pastillas, me dice, ve acá, y tú no has declarado que por las heridas de Cristo ya estás sano. Y eso a mí me choqueó, o sea, eso a mí me estremeció, porque yo en esa etapa de mi vida, en esa etapa ministerial, ya yo había recibido y había aprendido que Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades sobre su cuerpo en la cruz del Calvario. Y la palabra que ya hemos leído varias veces, por sus llagas fuimos, o sea, ya pasado, fuimos curados. Entonces, yo predicándola y me estaba tomando esas pastillas y de nuevo, por favor, por favor, por favor, por favor, no deje de tomarse sus pastillas, no crea ni diga que yo estoy enseñando que usted debe dejar de tomar sus medicamentos. Son esos momentos que el Señor te habla directamente y puede usar un instrumento, como en ese caso, un amigo, hermano que ahora está con el Señor, que ese era también uno de sus temas bien fuertes y que él me regaló varios libros que tenían que ver con la sanidad del cuerpo. Entonces, eso me trajo una convicción que me movió a una fe en acción, ¿ok? Que son las cosas importantes. Entonces, yo decidí actuar en salud. Yo decidí moverme basado en la verdad de mi sanidad en la cruz del Calvario. Y como fue una convicción del Espíritu, inmediatamente mi vida fue impactada por la salud y se me acabaron esos problemas estomacales que yo vivía y que era un esclavo de esa condición y de esa situación. Entonces, desde mi tiempo ministerial en mis primeros años de trabajo al servicio del Señor, ya casado, ya con familia, esta experiencia, verdad, convicción, aprendizaje, y por eso uso todos estos adjetivos, porque es que yo quiero que usted entienda que no es simplemente información, es información que trae una transformación. Esa ha sido mi pasión y pudimos, la pastora Ana y yo, pudimos aplicarlo a nuestros hijos en los momentos cuando sufrimos
situaciones durísimas en que ellos estaban en condiciones de salud sumamente precarias, pero teníamos la herramienta, teníamos el conocimiento, teníamos la fe y actuábamos basado en lo que habíamos vivido en nuestra propia experiencia. Entonces, el viernes pasado estuvimos tocando el tema sobre sanidad divina y vimos todas las formas como el Señor sana, diferentes maneras que una persona puede ser sanada. Y una de las sanidades que no está incluida en esa enseñanza el viernes pasado es precisamente lo que ustedes están leyendo en su título, que fue el tema que yo presenté en la invitación para hoy en la noche. Sanidad de un espíritu de enfermedad. Cuando la enfermedad no es biológica, cuando la enfermedad es provocada por un espíritu de enfermedad. Cuando la sanidad es el resultado de una liberación. ¿Les impacta lo que les estoy diciendo? Quizás para algunos de ustedes esto no es nuevo. Lo han escuchado, lo han leído en la Biblia. O sea, ustedes conocen este principio. Algunos de ustedes probablemente la primera vez que lo están escuchando. Y yo quisiera, por favor, que no te asustes. Porque hay personas que cuando empezamos a hablar de espíritus inmundos, del reino de las tinieblas, y entramos en ese tema, entran en temor. Pero recuerda que el Señor no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es la palabra la que nos instruye y es la palabra la que nos liberta. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y uno de los principios más poderosos que yo enseño, especialmente cuando estoy tocando este tema, es que Jesús nos enseñó, hay una realidad de un reino de tinieblas, cuyo príncipe es el príncipe de la potestad del aire. Así lo llama el apóstol Pablo. Jesús lo llamó el diablo, mentiroso, engañador, ladrón, asesino, Satanás, etcétera. Es una verdad en las escrituras, es una realidad en la Biblia, es una enseñanza de Jesús, es un velo que se corrió cuando Jesús vino al mundo, nos dio la oportunidad de conocer esa realidad espiritual de las tinieblas. Entonces, no es para asustarnos, sino para aprender, porque la herramienta más poderosa que tiene un creyente, un discípulo, un seguidor de Jesús, es precisamente conocer la verdad. La herramienta más poderosa que tiene nuestro enemigo es mantenerte en la ignorancia. Toda persona que no conoce la verdad, toda persona que es ciega a ese mundo, a esa verdad, a esa realidad, es víctima del reino de las tinieblas. Por lo tanto, el objetivo de yo hablar con ustedes, con cada uno de ustedes que me van a estar escuchando esta noche y me van a seguir escuchando en estas enseñanzas, es que ustedes sean libres de la mentira, del engaño, de la confusión que Satanás establece alrededor de una persona para mantenerlo cautivo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Precisamente tuve la oportunidad de hablar con una de mis hermanas en la carne, mi hermana Sandra, que vive en Puerto Rico, y en la conversación con ella estábamos compartiendo la enseñanza del viernes pasado. Y ella me recordó cómo ella fue libertada de una colitis aguda que el médico le había dicho que ella jamás se iba a sanar de esa condición. Porque son condiciones que se pueden aliviar a través de un tratamiento médico, a través de un tipo de dieta. Era una situación, ella
adelgazó de una forma demasiado fuerte. Se puso sumamente delgada. Era una vida sumamente dura, difícil. Lo que ella estaba pasando, podemos decirlo en forma gráfica, era un infierno. Y hay muchas personas que están a nuestro alrededor. Probablemente quizás tú seas una de esas personas. Y espero que esta palabra te sirva a ti para tú libertarte de esa esclavitud, de esa opresión. Mi hermana, luego de haber ido al médico y haber usado todo el seguimiento del médico, medicinas, comidas, abstención de muchísimos alimentos que le estaban provocando unas condiciones que realmente el detalle no es para traerlo ahora mismo. Ella leyó un pasaje bíblico que se encuentra en Lucas 18:3 y yo se lo puse para que ustedes lo vean, cómo el Espíritu Santo usa la palabra. Dice, en esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez, que era un juez malo, era un juez fuerte, un juez difícil. Esta mujer le hace una petición al juez y es, hazme justicia contra mi adversario. Saben, el Espíritu Santo le llevó a mi hermana a ese pasaje bíblico y les resaltó, o sea, la palabra rema salta, la palabra rema es la palabra en espíritu, no es el logos, no es la letra con la información, es cuando tú lees unas escrituras y te brinca y te habla y te controla. Esa palabra fue rema. Hazme justicia contra mi adversario. Esa fue su oración al Padre. Padre, hazme justicia contra mi adversario. Todos los días, Señor, hazme justicia contra mi adversario. Padre, hazme justicia contra mi adversario. Y empezó a haber un cambio en su salud. Empezó a mejorar, a introducir nuevamente los alimentos que había abandonado, a empezar a vivir una vida completamente normal y empezó a sentir que ella, el Señor, le hizo justicia y la libertó de su adversario, un espíritu de enfermedad, un espíritu de colitis, para que usted lo coja más gráfico, más fuerte todavía. Muchas veces oramos y no nos pasa como la mujer de flujo de sangre. No hay sanidad en ese momento. O como el Señor con aquel hombre postrado en aquel estanque. O cuando el Señor le dijo, vete al templo a aquellos leprosos, o diferentes formas que vimos el viernes pasado, todavía no hay sanidad, todavía no hay libertad de esa enfermedad, todavía no hay libertad de esa opresión, hasta que te das cuenta o un hermano, un líder con autoridad espiritual y discernimiento se da cuenta que lo que está teniendo esa persona o lo que tú estás teniendo es una enfermedad provocada por un espíritu de enfermedad. Y esta mañana nos gozábamos, mi hermana y yo, hablando de ese testimonio de cómo ella fue libertada. Y cuando fue libertada, automáticamente fue sana, saludable. Aleluya. Hacía muchos años antes, ella vivió joven una experiencia terrible porque ella vivió un cáncer. Y ella me decía, en aquel tiempo yo estaba apartada de los caminos del Señor. Y cayó en manos de un cáncer.
una persona apartada de los caminos del Señor, no entiende, no vive, no busca, no experimenta la lucha, la batalla, como la vimos el viernes pasado. Pero había una iglesia en la cual ella se crió y se formó y conoció a Jesús, que la conocían desde niña, muchos de ellos, que empezó a orar, a interceder por ella. Y el Señor la sanó hasta el día de hoy del cáncer. Fíjense cómo vemos en diferentes maneras cómo se ejerce la voluntad de Dios, porque es perfecta, es agradable. Él quiere tu salud. Y no importa cuál es tu situación, condición, aún espiritual. Cuando se dan todos estos elementos, el fin siempre el Señor es que va a traer sanidad sobre sus hijos. Así que este pasaje es sumamente importante porque tienes que entender que tu adversario, el diablo, como lo llama el apóstol Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero hago un alto, por favor, de nuevo, escúchame bien. No es para tener miedo, es para alertarte, porque siempre este león rugiente está buscando a la persona débil, la persona ignorante, la persona que no tiene el conocimiento, la persona que desconoce la palabra de Dios. Esa es su víctima. Pero usted no es una víctima porque usted está abriendo los ojos, porque el Señor le está revelando, porque el Señor le está dando las herramientas, porque el Señor le está dando el instrumento a cómo ser libertado. Vamos a leer la palabra, vamos a ver lo que el Señor ha hecho en los evangelios, para que no me crea a mí, créale a Jesús, créale a su palabra, ¿ok? Lucas 4, 38 al 39, esto es una historia bíblica muy conocida por muchos, que la leemos y muchas veces no entendemos lo que sucedió. Jesús salió de la sinagoga y se dirigió a la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre muy alta. ¿Qué tenía la suegra de Pedro? Una fiebre muy alta. Así que le rogaron a Jesús por ella. Él se inclinó hacia ella y ¿qué hizo? Suegra, se sana. No. Reprendió a la fiebre y la fiebre se le quitó al instante. Ella se levantó y comenzó a atenderlos. O sea, miren el pasaje bíblico, miren lo que está sucediendo. Hay una fiebre, ella está postrada, ella está incapacitada, ¿ok? Por esa fiebre que la tiene controlada, que la tiene agarrada, y él identifica, escuche la palabra, discierne, y ustedes saben que hay un don del Espíritu que se llama discernimiento de espíritu. Y el Espíritu Santo es el que nos da discernimiento, como le dio a mi hermana, y le dio el arma para destruir a ese adversario que la tenía enferma de una colitis. Aquí en este caso es la suegra de Pedro. Y aquí el concepto, el término, el instrumento, la forma que el Señor liberta a la suegra de Pedro es reprendiendo el espíritu de fiebre. Tú no reprendes una fiebre, porque es una fiebre, es una fiebre. La fiebre es reacción de algo que está pasando en el cuerpo. La fiebre en sí no es un ente, no es un ser. Sin embargo, él reprende la fiebre porque sabe que lo que la está controlando es un espíritu de enfermedad que provoca una fiebre, que provoca una incapacidad de movimiento en esta mujer. ¿Me siguen? Y aquí la fiebre se va cuando se reprende el espíritu de enfermedad en la persona. Y automáticamente viene libertad. Automáticamente la persona comienza
entonces a servir al Señor. Hay otro pasaje bíblico, el mismo, pero aquí en Lucas solamente está ese relato. Pero miren, dice, Jesús fue a la casa de Pedro y encontró a la suegra de este postrada en cama y con fiebre. Cuando Jesús le tocó la mano, porque aquí la forma como el evangelista lo está usando, no está usando lo que Lucas, el médico que sabe todo lo de medicina, destaca, cómo fue libertada. Cuando Jesús le tocó la mano, la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y los atendió. Al caer la noche, y aquí es que quiero llamarlos, moverlos a la experiencia de Jesús en lo que él sigue haciendo. Le llevaron muchos endemoniados y él con su sola palabra expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces, fíjense cómo viene esta conexión seguida. Sacó los demonios, sanó enfermos. Esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ok, seguimos con otro verso. Y allí estaba una mujer que hacía ya 18 años sufría de miren la definición clara, no me lo estoy inventando el término yo, ahora se dan cuenta que es un término bíblico. 18 años esa mujer sufría de un espíritu de enfermedad. Andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y en el mismo instante en que Jesús puso las manos sobre ella, la mujer se enderezó. Fíjense, aquí no hay confusión, aquí no hay un enredo, aquí no es que Jesús se equivocó de terminología, aquí no es que el evangelista está haciendo un relato y se equivocó, se enredó. No, es que nos está diciendo que hay una enfermedad, pero es provocada por un espíritu de enfermedad. La fuente no es un virus, la fuente no es una bacteria en sí, no es una enfermedad biológica. ¿Ok? Y voy a hacer un paréntesis porque muchas veces, ¿ok? Muchas veces, bueno, no voy a decir muchas veces, muchos pastores, muchos maestros dicen que toda enfermedad tiene un origen de un demonio. Equivocado, ¿ok? Equivocado. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que hay enfermedades biológicas. Las enfermedades están en el mundo por causa del pecado, eso es cierto, por el desorden que ocurrió en el huerto del Edén. Entró la enfermedad al mundo. Y sabemos que hay viruses, este COVID se ha, ¿cómo se llama? Se ha estudiado que sí fue provocado en un laboratorio. Y ahí es el acto del ser humano manipulando los viruses en un laboratorio. No voy a seguir enterando en eso, pero los sistemas políticos, financieros, económicos que controlan el mundo establecieron no decir la verdad, porque es una forma de controlar a la gente. Pero lo cierto es que hay enfermedades que vienen por el mismo desorden del pecado que existe en el mundo, por condiciones que existen ya, que pasan por siglos, pero también por viruses que son manipulados por el ser humano, pero también estamos hablando de espíritus de enfermedad. ¿Estamos claros en eso? Entonces, es bien importante, pastor. Entonces, cuando no es un espíritu de enfermedad, bueno, pues entonces tiene que escuchar nuevamente el estudio del viernes pasado, porque el estudio del viernes pasado incluye cualquier tipo de enfermedad que viene a tu cuerpo. El Señor ya la llevó en la cruz del Calvario. Las inventadas por los seres humanos y las que han de inventarse, no importa. Ya el Señor Jesús la llevó
en la cruz del Calvario. A él no se le escapó lo que pasó en estos tiempos. Él murió en la cruz, llevó todas nuestras enfermedades. Entonces, lo cierto es que el evangelista Lucas, ¿ok? El evangelista Lucas en el capítulo 13, verso del 11 al 13, estableció que era un espíritu de enfermedad y ella andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y al mismo instante, Jesús puso las manos sobre ella, la mujer se enderezó. ¿Qué pasó allí? Amados, lo que pasó fue que definitivamente el espíritu salió. ¿Ok? El espíritu de enfermedad la soltó y ella pudo entonces enderezarse. Pudo haber sido una curvatura en su columna vertebral, pudo haber sido una osteoartritis, pudo haber sido lo que ustedes puedan pensar en todos los problemas que hacen que una persona se doble totalmente. Hay muchísimas formas de explicar esta condición, pero la fuente es lo importante. Lo que estamos estableciendo aquí es que fue un espíritu de enfermedad, eso fue lo que el Señor. Y no voy a seguir leyendo lo que está aquí, pero sí quiero entonces concluir claramente a todos ustedes lo importante que es definir la fuente de la enfermedad. Y lo bueno de nosotros, los creyentes, los seguidores de Jesús, los discípulos, es que nosotros no estamos a merced del diablo porque tenemos el Espíritu Santo. Ahora, voy a ir creando un poquito de sentido en cómo se mueve todo esto, ¿ok? Porque, como les dije ya, la forma como nuestro enemigo nos controla a nosotros es cuando nosotros desconocemos la verdad de Dios. No la verdad de la realidad de Dios, sino la revelación que Dios nos ha entregado a nosotros a través de su palabra. Y nos usa a nosotros, los maestros, los pastores, que ya llevamos tiempo y que tenemos experiencia y hemos vivido realmente estos tipos de experiencia y encontramos ¿cómo les puedo decir? El apoyo bíblico, el respaldo bíblico de una forma clara. O sea, porque yo decirle un espíritu de enfermedad porque me inventé el término y porque es un concepto que yo le quise poner a un género. Ok, yo puedo hacer eso a manera pedagógica, pero aquí yo no lo estoy usando como un concepto que estoy tratando de identificar un género o una situación. Aquí es Jesús el que le está poniendo el nombre espíritu de enfermedad. Ya eso es una realidad, ya eso está allí. ¿Ok? Entonces, yo comienzo explicándoles a ustedes. Miren, por eso es tan importante que entendamos nuestra identidad en Cristo Jesús. Porque las personas que no tienen esperanza son las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Son las personas que viven en este mundo sin Cristo. Entonces, sobre estas personas no hay el efecto de la cruz. No hay el impacto de la cruz en su favor. Y la mayor parte de la gente que están allá afuera sufren de enfermedades y muchos probablemente sufren opresiones de un espíritu de enfermedad. ¿Estamos claros de eso? Eso es bien importante. Es bien importante porque cuando Jesús encuentra a muchas de estas personas en la calle o en las plazas o en los caminos, muchos de ellos todavía no lo han conocido a él. Y por obra de gracia y misericordia el Señor los sana. Entonces, ya de ahí puede partir un llamado que Dios te puede estar haciendo, porque tú estás en una oficina trabajando, tienes un compañero de trabajo en una compañía, en una fábrica, en la escuela, en donde quiera que tú te mueves y una persona sufre de una enfermedad. Eso no es raro, no es extraño.
Pero el Espíritu Santo te impacta y te está moviendo a compasión por esa persona. Y ya tú sabes que la autoridad de Cristo está en ti. El poder de Cristo está en ti. Y como un acto de misericordia y de gracia de parte de Dios, el Señor te puede utilizar. Y va a ser realmente sumamente impactante cuando el Señor te use en una persona que está oprimida con un espíritu de enfermedad. ¿Se acuerdan aquel joven que cuando el Señor Jesús descendió del monte de transfiguración y allá estaban los discípulos, él estaba con Pedro, Juan y Jacobo, estaban en la gloria, ellos venían en la séptima nube, vieron la gloria del Señor Jesús y Moisés? Bueno, fue una experiencia maravillosa y el Señor dice, no, vámonos a donde realmente tenemos que estar. Es en el Ligo allá abajo, allá hay un problema y ya el Señor sabía que había una situación crítica. Y entonces estaba un padre de un muchacho todo desanimado, decepcionado con los discípulos que estaban abajo, y le dice al Señor, tus discípulos no han logrado libertar a mi hijo, que se cae al piso, que tiene contusiones, que tiene, le sale espumarajo en la boca y se da golpes. Y una persona así puede ser hasta identificada como si tuviese un ataque epiléptico, porque las definiciones o las descripciones que está teniendo este joven es como si fuese un ataque epiléptico. Y en nuestra época actual, pues esa sería la conclusión médica. Pero Jesús sabía y ellos sabían que era un espíritu inmundo que le estaba provocando esos ataques. Y el Señor se molesta con los discípulos y con todos ellos porque hay una incredulidad. No, o sea, no aprovechan el poder de Dios para poder ayudar a este joven a ser libertado. Y el Señor entonces reprende ese espíritu y lo liberta y el muchacho queda sano completamente. Entonces, esto es importante porque el Señor te puede estar usando a ti en situaciones específicas, pero para esto de nuevo tenemos que estar agarrados del Señor, tenemos que vivir una vida consagrada a Él y con la palabra claramente en mí, dentro de mí, porque recuerden que ya no eres tú, es Cristo en ti y es el poder de la palabra la que opera. Cuando mi hermana usó la palabra, que fue esa mujer que le habla a un juez, es la relación del intercesor a Dios, del que ruega al Señor. Y esa es palabra. Y lo toma. Esa palabra rema la utiliza y queda libre. Por eso es tan importante que nos impregnemos y aprendamos la palabra y la tengamos dentro de nosotros, porque en cualquier momento el Señor te va a usar para bendecir a otros, sino para que tú mismo también seas bendecido en una liberación, bendecido en una administración de esta clase, de este tipo, de esta naturaleza. Ahora, sí puede suceder en los hermanos, sí puede suceder en los discípulos, sí sucedió en mi hermana que estaba bien fuerte en los caminos del Señor. En esa ocasión de la colitis, ella estaba siguiendo a Jesús, servía al Señor en su iglesia fuertemente, y eso le estaba haciendo un impedimento para servir al Señor. Quiere decir que un hermano en la fe sí puede estar viviendo una opresión de enfermedad, fuente de resultado de un espíritu de enfermedad. Y pastor, entonces, ¿cómo una persona puede estar viviendo esa experiencia? Miren, hay herencias de espíritu de enfermedad que van por la familia. O sea, yo personalmente, la herencia de mi abuela, porque a mí me querían dar los ataques de ansiedad que a mi papá le dio a cierta edad, que a mi abuela le daba, pero yo tenía ese conocimiento y yo rompí completamente esa herencia. Esa herencia fue destruida inmediatamente.
porque yo tenía el conocimiento de la palabra y yo establecí que yo no heredaba, en ninguna forma iba a heredar ese espíritu de ansiedad. Sus problemas del estómago, yo tampoco los iba a heredar. Al principio los adopté como si fuese una condición de salud, como ya la tenía. Pero cuando entré en el conocimiento de la verdad, fui libertado de una herencia generacional. Entonces tú identificas lo que tú estás viviendo, si lo vivió tu papá, tu mamá, tu tío, tus abuelos, cualquiera de las áreas de los grupos de descendencia, y tú puedes identificar que tú estás teniendo algo que ellos también vivieron. Por lo tanto, en la cruz del Calvario se corta todo esto, y si es un espíritu de enfermedad, el espíritu te va a guiar y tú vas a romper con ese espíritu familiar que va a estar pasando de generación. Puede ser como consecuencia de pecados en tu vida pasada o en tu vida presente. Y ahí tú te humillas y le pides al Señor que te revele qué fue lo que hiciste en un momento dado que dio una puerta de entrada a que ese espíritu de enfermedad tomara control. Puede ser una amargura, una falta de perdón. Eso les dije hace el viernes pasado. Puede ser que no has perdonado a alguien. Puede ser que fuiste herido tan y tan fuerte y tu amargura es tan y tan fuerte y tu dolor es tan y tan fuerte y no has perdonado, que ahí entró un espíritu de enfermedad que te está oprimiendo porque no has perdonado y no te has libertado de esa ofensa que esa persona ha hecho contra tu vida. ¿Ves? Entonces, el espíritu nos da discernimiento y uno lucha contra ese espíritu. Cuando no puedes y tú no puedes solo, entonces recuerda Santiago 5. ¿Se acuerdan el pasaje de Santiago 5? El Santiago 5 dice que llama a los hermanos, a los ancianos, a los pastores, a los líderes de tu iglesia, de la iglesia, los líderes de grupos de corrección, las personas que tú sabes que tienen una madurez espiritual, y dice que ellos vendrán con aceite, te ungirán, impondrán las manos. Y mire, me gusta mucho porque dice, será sano y si hubiese pecado, sus pecados le serán perdonados. Porque cualquier pecado que está en el medio, ¿ok? Cualquier condición de desobediencia, de todo lo que ya hemos hablado, puede ser un impedimento y tiene que quitarse cualquier impedimento espiritual para que la salud sea permanente. Y estoy usando la palabra salud porque ya leímos en Tercera de Juan que el Señor quiere que tenga salud. Ese es el estatus que quiere para tu vida. Bueno, amados, aquí termino con esta palabra de hoy. Gracias por el tiempo que ustedes están escuchando. Yo grabo y luego lo publico, pero ustedes tienen mi WhatsApp y ustedes pueden mandarme preguntas y podemos tratar de ayudarles en cualquier inquietud que provoque estas enseñanzas, pero no se quede callado si usted personalmente está viviendo una experiencia que necesita ayuda. Para eso estamos, para bendecirlos, para orar, para que usted sea libre, porque a libertad nos ha llamado el Señor. No tenga temor. Jesucristo llevó todas tus enfermedades, llevó todos tus pecados, llevó toda tu miseria, llevó toda maldición, llevó toda pobreza sobre su cuerpo en la cruz del Calvario para que tú no tengas que cargar nada de eso. Así te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, gracias por las vidas que están conmigo en estos momentos. Los bendigo y declaro que esta palabra dará fruto en sus vidas porque son terreno fértil y cada uno de ellos se empodera de esta palabra y se establece que son sanos. La salud toma control de sus cuerpos ahora mismo. Reprendo todo espíritu de enfermedad que esté ahora mismo oprimiendo en dolores de cabezas o migraña, en problemas digestivos, en problemas óseos, en sistemas neurológicos, en cualquier tipo de desviación emocional, psicológica, ansiedad, depresión. Ato en el nombre de Jesús cualquier manifestación de enfermedad. Desato sus vidas.
desato sus cuerpos, desato sus almas y sus mentes de toda herencia familiar. Declaro que ellos se heredan directamente de Jesucristo y la herencia del pasado queda cortada y acabada. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, que tu poder se manifieste en sus vidas, en sus cuerpos, libertándolos y trayéndolos a ser hombres y mujeres sanos y saludables. Así lo pido, tu bendición sobre ellos en esta noche y el descanso. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Bueno, amados,